Hola, hola chiquillos. Buenos días. Nuevamente, nuevamente estamos aquí otra vez, ¿verdad? A través de este medio. Esperemos se la hayan pasado muy bonito todos estos días, ¿verdad? Que lo hayan festejado en grande, no se diga el Día del Niño, ¿sí? Que todo, que todo haya pasado hermoso, muy bonito, ¿verdad? Y pues para esto, pues estoy contento, ¿verdad? Estoy contento porque nuevamente ahorita nos vamos otra vez a volver a conectar, vamos a volver a seguir platicando, pero no nos olvidemos de nuestro tema, ¿verdad? Recuerden que ahorita la época que estamos trabajando, pues es más que nada mi entidad, ¿verdad? Mi entidad donde vivo, que es Michoacán, es la época que estamos, o sea, en historia. ¿Sale? Debemos de estar muy bien atentos porque es otro tema muy bonito, muy importante que tenemos que estar aprendiendo, niños. Y esto les va a servir mucho a ustedes. Entonces, por favor, sí necesito que pongan mucha atención. Pero lo que se dice, mucha. ¿Sí? No hay que desconcentrarnos, no hay que estarnos durmiendo durante la transmisión de este video, ¿verdad? Que digan, ay, qué aburrido está. No, no está aburrido, está muy hermoso. Nada más para hacer el recordatorio, ¿verdad? Cuando nos invadieron los españoles, recuerden que fue en el año de 1521, ¿verdad? Hace aproximadamente 300 años, ¿verdad? Fue un momento en el que en ese tiempo, pues México o la Nueva España, ¿verdad? Que fue invadida por la Gran Tenochtitlán, ¿verdad? Que la Gran Tenochtitlán, perdón, fue invadida por los españoles. Perdone, le estoy bajando el volumen a un celular, que los escucha. Entonces, recuerden que la Gran Tenochtitlán, pues fue invadida, ¿verdad? Fue invadida por los españoles. Y estos a su vez, recuerden que nombraron, ¿sí? A nuestra Gran Tenochtitlán, la nombraron como la Nueva España. Y a partir de ahí transcurrieron 300 años que fuimos gobernados por monarca, ¿verdad? Acuérdense, tuvimos la monarquía por un virrey. ¿Sale? Y durante ese tiempo hubo muchas injusticias, ¿verdad? Hubo muchas injusticias y aparte de ello se formaron varias castas, ¿se acuerdan de eso? Se formaron varias castas, una de ellas que fue la de los españoles peninsulares, ¿sí? Que estos eran hijos de españoles nacidos en España, acuérdense. Después eran los criollos, ¿sí? Déjenme bien para así no mentirles y decírselos bien, ¿verdad? ¿Dónde? Uy, ¿dónde lo dejé? Ah, sí. Donde los criollos, estamos hablando de los criollos que son hijos de españoles, pero nacidos en la Nueva España, ¿sí? Esa fue otra casta. Después teníamos la casta, ¿verdad? Del mulato, que era con un español y un africano. Y, y más que nada, uy, díganle, doy yo vuelta a la hojita, ¿eh? Y más que nada, pues los indígenas, ¿verdad? Que eran los últimos grupos. Que eran y más que nada, me faltaron los mestizos. Los mestizos, que fue otra casta, ¿verdad? Otro grupo, que eran los hijos de un español y una mestiza, ¿verdad? Pero nacidos aquí en la Nueva España. Entonces cada uno de estas castas tenían un privilegio. Un privilegio. ¿Por qué? Los que eran los peninsulares, estos tenían altos puestos del gobierno. Los criollos, que eran los hijos de españoles pero nacidos aquí en la Nueva España, ciertos privilegios. Ellos tenían otros que no tenían el mismo poder que la primer casta. Y después no se digan los mestizos.
¿verdad? Estos no tenían derechos especiales. Y así sucesivamente, ¿verdad? Quedaban los indígenas y quedaban los negros o los mulatos quienes eran esclavizados. Entonces, fíjense, hubo mucha injusticia. Hubo mucha injusticia durante esa época. Pero lo que se dice, mucha, ¿verdad? Abusaban de estas personas físicamente y verbalmente, con castigos muy fuertes que les daban, ¿verdad? Para enriquecer a la gran corona. ¿Quién era la gran corona? España, ¿verdad? Donde estaba el rey, donde él tenía que solventar, ¿verdad? Otros gastos por las guerras que tenía también en otros lugares, ¿verdad? Y de esta manera, pues era como aquí, pues más que nada, todo lo que tenía de aquí de material, como era el oro, la plata, ¿verdad? Y otros beneficios que tenía más que nada aquí nuestro país, o como era antes la Nueva España, pues todo se iba derechito a la corona. ¿Sale? Bueno, entonces, estas castas o estos grupos de personas no estaban de acuerdo, ¿verdad? Porque miraban muchas injusticias. Y más que nada no se dijera por los criollos, que eran hijos de españoles, pero que no tenían el mismo privilegio que los peninsulares. Y ya bien saben ustedes que los peninsulares son los hijos de españoles, pero nacidos en España. Y los criollos son los que nacían de españoles, pero aquí en la Nueva España, ¿verdad? Esa era la diferencia nada más. Eran hijos de mismos españoles, pero no tenían los mismos privilegios, no tenían los mismos puestos. Y esto sí era algo atroz, ¿verdad? Porque no estaban de acuerdo. Entonces fue cuando empezaron esas manifestaciones, ¿verdad? A surgir entre ellos, a hacer eh, sus juntas secretas, ¿verdad? Fueron donde empezaron a tener juntas secretas y comenzar a platicar que no estaban de acuerdo, ¿verdad? No estaban de acuerdo cómo estaba gobernando este virrey, ¿verdad? Y fíjense, 300 años soportaron, ¿verdad? Soportó la Nueva España este trato que les daban a las personas. Y entonces, ¿qué pasó? Estos fueron indicios, fíjese, todo esto que estamos hablando son los antecedentes que surgieron, ¿verdad? Y así surgió un gran criollo, que verdad que se quiso manifestar, pero que después fue fusilado también porque se dieron cuenta lo que quería hacer, ¿verdad? Quería liberar, quería liberar a la Nueva España, ¿verdad? De este monarca que estaba abusando de las leyes. Y pues donde no viene este otro, ¿verdad? Este otro amigo criollo que realmente pues se juntó con varias personas y, y fue cuando comenzó la independencia. Cuando comenzó entonces esta independencia, pues más que nada fue y comenzó por este gran personaje. Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte, Villaseñor. Qué nombrecito tan pequeño tenía, ¿verdad? Pero fue el que dio inicio a manifestarse contra la corona. Que no estaba de acuerdo porque él era un criollo. Él era hijo de españoles, pero que había nacido en la Nueva España. Y no tenía los mismos privilegios. Recuérdense, él era un cura. Pero si era una persona muy culta, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con una muy culta? Que era una persona muy inteligente. Muy inteligente. Entonces, más que nada, eh, de esta manera, pues, ellos comenzaron. Y pues, para más que nada, fíjese, desde 1500 y tanto hasta 1800 y tanto, fueron los 300 años que pasaron, ¿verdad? Fueron los 300 años que pasaron. Por eso, este gran personaje fue el que dio inicio a la independencia de México. Pero ahora vamos a Michoacán. ¿Qué pasaba en Michoacán?
pues más que nada tenemos información, ¿verdad? Y conocimiento que el Michoacán, pues todos los habitantes, ¿verdad? De lo que era de Michoacán, los que eran de Michoacán, eran pobres y recibían maltrato, la verdad. Entonces, pues recuerden que cada uno de los lugares de aquí de Michoacán, pues cada uno tenía su forma de trabajo, ¿verdad? Cómo solventar sus gastos. Pero recuerden, en ese tiempo, pues eran personas que tenían que entregar cuentas a alguien, ¿verdad? Entonces, pues era la forma que eh, pues cómo podían levantarse en armas. Pero como les digo, este personaje que es, pues como lo conocemos, ¿verdad? Miguel Hidalgo y Costilla, es así como lo conocemos, fue el que comenzó a hacer, ¿verdad? Estas reuniones secretas con esta gran señora, ¿sí? Con Allende. La señora, pues la gran corregidora, ¿verdad? Y otros nombres, otros personajes más. Y ustedes se van a dar cuenta después de que ven el video número 4, se van a dar cuenta y de qué estamos hablando. ¿Por qué se levantaron en armas? ¿Verdad? ¿Por qué tuvieron que luchar más que nada? Entonces, pues en ese tiempo, pues ¿quiénes eran los de los privilegios? Pues eran más que nada, eran los españoles. Los españoles eran los dueños de toda la riqueza, ¿verdad? Y son los que vivían más que nada, vivían con muchos privilegios. Y pues fíjense, aunque un criollo, o sea, un hijo de españoles, que naciera aquí, no tenía el mismo privilegio que los que nacían en España. Si en España venían aquí a la Nueva España, ellos se tenían el privilegio, ¿verdad?, de tener altos puestos, de tener las riquezas que ellos quisieran y querían. Entonces, fíjense, entonces no nada más nuestro estado era el único, ¿verdad? El único estado. Recuerden que también era Guanajuato. Guanajuato por sus minas, ¿verdad? Su mina de plata, que eran muy, muy importantes y otras minas más que nada. Y de esta manera, pues fueron dando estos cambios, ¿verdad? Donde no estaban de acuerdo con este gran personaje, ¿verdad? Ese gran personaje que era el monarca, ¿verdad? Cómo los esclavizaba. No era una persona o no era un dirigente donde había democracia. Recuerden que antes no había democracia, que ahora al parental parece que tenemos democracia, ¿verdad? Pero eso es una forma, fíjense, antes no había democracia, entonces por eso estaba ese desnivel, ¿verdad? Donde, donde los peninsulares estaban aquí, en lo más alto, ¿verdad? En lo más alto. Después seguían los criollos, después los mestizos, después los indígenas o los mulatos, ¿verdad? Que eran los negros, como les llamaban anteriormente. Entonces, fíjense cómo sí hay mucha diferencia en cada uno de sus grupos. Ahora pues tenemos también, ¿verdad? Nuestra clase social, ¿verdad? La clase alta, la clase media y la clase baja. Eso no ha cambiado mucho porque todavía seguimos en eso, ¿verdad? Y muchas veces decimos, ¿yo a qué clase pertenezco? ¿Te has dado cuenta tú? ¿A una clase alta, una clase media o una clase baja? ¿Sí? Hay que ponernos a pensar, hay que platicar eso, ¿verdad? Preguntarle a mamá, papá, oye mamá, ¿por qué nosotros no pertenecemos a este tipo de clase, ¿verdad? En la sociedad. Entonces, fíjense cómo antes, pues entonces este personaje, lo vuelvo a repetir, don Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte, Villaseñor, conocido como don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿verdad? Pues fue el que, más que nada, el que dio este impulso a la independencia. Entonces, pues
más que nada, pues fue cuando se levantó, ¿verdad? El 16 de septiembre a las 5 de la mañana, ¿verdad? En Dolores Hidalgo, fue donde comenzó y se levantó en armas, sonando o repicando las campanas. Está muy bonito, fíjense, porque después de esto, los videos que van a ver, todo esto lo van a ir entendiendo bien. Porque a partir de ahí comenzaron a hacer esa batalla, ¿verdad? A defender sus derechos. Los derechos que ellos decían, yo también soy un ciudadano. Si soy un ciudadano, también tengo derecho a esto. Pero recuerden que la corona decía, no, tú aquí no tienes derecho a esto. Los que tienen derecho son estos, ¿verdad? Los peninsulares. Tú, que eres a este nivel, no tienes el mismo derecho que este otro. Entonces, menos este y menos los de acá, ¿verdad? Los más bajos. Son los que no tenían ese derecho. ¿Sí? Y acuérdense que cada uno tenía diferente educación también, diferente trato ante la sociedad y diferente respeto. ¿Verdad? Los peninsulares eran los que tenían el mayor respeto. El mayor respeto. También los criollos, pero no igual que ellos. ¿Sí? Entonces, ah, entonces fíjense, cómo este gran personaje de Don Miguel Hidalgo y Costilla, pues fue el que comenzó, ¿verdad? Pero también fue atrapado, ¿verdad? Porque él tenía piensos de llegar lo que era la Nueva España, ¿verdad? Llegar a México, donde era antes la Gran Tenochtitlán, ¿verdad? Porque allí era donde se encontraba el gran poder. Entonces, pues fue cuando hubo un desacuerdo con Allende y no culminaron eso. Fueron atrapados, ¿verdad? Y después fueron fusilados. Pero después, en el año de 1811, se dio esto también, donde más personas no quedaron a gusto y se levantaron otra vez en armas y fue que dominaron, ¿verdad? Se independizaron de España. Y por eso le llamamos la independencia. Cada vez que celebramos el 16 de septiembre de 1810, estamos celebrando la independencia de México. La gran lucha que hubo, ¿verdad? Pero siempre se mencionan muchos personajes, ¿verdad? Pero no a todos, pero gracias a estas personas, ¿verdad? De nuestros antepasados, ¿qué fue lo que nos dejaron, verdad? Nos dejaron libertad. Ese es un legado también muy importante. ¿Se acuerdan que ya vimos también el legado cultural? Entonces, este es otro elemento muy importante, otro legado que nos dejaron, ¿verdad? La libertad, el pensar, libre pensamiento, ¿verdad? El libre albedrío, como lo decimos, ¿verdad? Que cada quien vive su vida, pero de una manera sana y pacífica. ¿Sí? Acuérdense que ya vimos esos términos, entonces que no se les haga ahorita raro decir, pues ¿de qué nos está hablando el maestro? Te estoy hablando de los temas que ya hemos visto. Entonces, pues así era la vida, muchachos, así era la vida en mi entidad durante el movimiento de independencia. No fue un año, no fue un día, no fue un mes, no, fueron años, años de tortura, años de soportar, años, fíjense, años de soportar las grandes injusticias que se estaban cometiendo. ¿Sí? Y sí es importante entonces reconocer a estos personajes y reconocer no más a ellos, sino también a los indígenas también que se levantaron en armas, ¿verdad? Para decir y poner un alto. Hasta aquí está bien. Ya abusaste de mí, ¿verdad? Ahora quiero mi libertad. Y la tenemos, ¿verdad? Tenemos nuestra libertad. Nada más que ahorita pues no estamos mucho en libertad, ¿verdad? Porque estamos en casa. Estamos resguardados. Estamos resguardados, niños. Pero tenemos esa libertad, ¿verdad? Tanto tenemos libertad en casa, pero también con ciertos reglamentos, ¿verdad? Con ciertas reglas. Es lógico que no podemos hacer todo lo que queramos en casa, porque hay reglas, ¿sí? Creo que te has dado cuenta, ¿verdad? Cuando mamá te dice, hey, ¿quieres hacer esto?
Recuerda que hay esto y esto y esto que hacer también. Aquí no puedes hacer lo que tú quieras, ¿sale? Siempre hay reglas. Y si no respetamos reglas, pues no vamos a tener un conflicto, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esto, verdad? ¿Qué pasó en la independencia? Los grandes conflictos que se presentaron, ¿verdad? Pero que dieron solución, pero que también dieron surgimiento, ¿verdad? A este movimiento de personas para finalizar la tortura que recibían cada día, el maltrato, la mala alimentación, porque no eran personas que se alimentaban adecuadamente, ¿verdad? Por el abuso de los españoles, de la Nueva España, ¿verdad? Entonces, fíjense muchachos, hay que estar muy, muy atentos entonces, pues, todo lo que pasaba, ¿verdad? Recuerden que antes también lo que era en nuestra Morelia, ¿verdad? Antes como también se llamó en el tiempo de la Nueva España, ¿verdad? La Nueva Valladolid, que fue el nombre que recibió también. Entonces ese fue otro legado también que nos dejaron, ¿verdad? La arquitectura. Toda esta lucha que hubo, pues fue en pro, ¿verdad? Para beneficio de nosotros mismos y que ahora estamos disfrutando, pero que desgraciadamente hay otras personas que no lo aprovechan, ¿verdad? En vez de observar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Ese cambio que se da cada día, porque cada día hay un cambio, aunque muchas veces no es tan notorio, pero hay cambios hasta en ti, tu persona, en tu pensar, en tu actuar, porque recuerda que a través del error aprendemos. Entonces, si hoy cometimos un error, mañana ya no lo cometemos ya tan fácilmente, porque lo estamos pensando antes de, ¿sí? Por eso esa gran frase, primero pienso y luego actúo. Pero nosotros parece que hacemos todo lo contrario. Primero actuamos, pero ya después nos arrepentimos, ¿verdad? Nos arrepentimos porque ya pensamos por qué no hicimos las cosas bien. ¿Sí? Entonces, niños, fíjense, entonces es muy importante este tema. Muy importante conocer más que nada el cambio, ¿verdad? La vida, el movimiento de independencia que se dio. Entonces, cuando se dice independencia, pues estamos más que nada que no vamos a depender de otra persona, sino que vamos a ser personas libres, pensantes de nuestros propios pensamientos. Válgame la redundancia, ¿verdad? Entonces, niños, niñas, chiquillos, chiquillas, espero, espero que con estas palabras, pues, me entiendan a lo que me refiero, el cambio, ¿verdad? Que sufrió, el cambio que sufrió la Nueva España para convertirse en lo que hoy es México, ¿verdad? Porque fíjense, 300 años fue la Nueva España. Y a partir de 1810, de ese movimiento de independencia, ahora es conocido como México, ¿sale? Entonces, bueno, niños, pues espero hayan entendido y si no, después no se preocupen, nos vamos a conectar, ¿verdad? Más al ratito otra vez nos vamos a conectar para hacer la actividad, ¿verdad? La actividad de la clase principal. Y después, pues vamos a ver los videos para ver, ahí les envié uno de una caricatura y les envié un link también, cómo nos explica o los antecedentes que dieron origen, ¿verdad? Que dieron origen a la independencia. Y pongan mucha atención, porque ahí se van a mencionar todos los personajes que participaron, que no se los estoy yo diciendo ahorita, pero que va a servir para hacer la actividad. ¿Sale? Es importante que hagan esto. Es muy importante porque también, de una vez te aviso de una vez que todos los días viernes me vas a mandar foto de los trabajos, o sea que de las evidencias que estamos trabajando, ¿sí? Es muy importante porque esto va a ser parte de tu evaluación.
Ya ahorita ya te mandé una evaluación, ¿verdad? Que es el segundo trimestre. Ojalá hayas quedado satisfecho, ¿verdad? Espero que sí hayas quedado muy satisfecho con tu calificación. Muchos aumentaron, la verdad, porque ganas, casi la mayoría subió de calificación. Entonces, niño, los felicito. Hay que seguirle echando más ganas, participar más. Ahorita más que nada por esta temática que estamos, ¿verdad? Y por este medio o por esta plataforma que estamos de YouTube. Recuerden que nada más la plataforma de chat, ¿verdad? Perdón, el chat es para nada más contestar dudas o las respuestas, ¿verdad? Que ustedes me darán por alguna pregunta que yo les haga. Y de esta manera me estoy dando cuenta que sí estás entendiendo el tema. ¿Sale? Entonces, niño, niña, nos estamos viendo en un momento.